Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Atentos a este dato. Actualmente los que más Bitcoin están acumulando son los pequeños holders, los que tienen menos de un Bitcoin. Y como veis, están acumulando de forma muy agresiva. Ahora, pasando ya con el análisis técnico. En estas últimas horas estamos viendo un movimiento bajista bastante agresivo en Bitcoin. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Durante el fin de semana ha estado lateralizando y precisamente por eso dibujábamos esta estructura operativa. En el vídeo de ayer comentábamos cómo sacudieron toda esta zona de longs y tras esto el precio reingresaba en la estructura. A partir de aquí lo que estábamos esperando es ver si llegaba a consolidar el reingreso para buscar niveles operativos más altos. Pero dijimos que había un requisito esencial, que era romper la zona del Value Area High, esta resistencia que tenemos sobre los 27.990. Y como podéis ver, el precio no fue capaz de romperla. Lo intentó en varias ocasiones y al ver que el precio no era capaz, estos son huellas bajistas. Después de una sacudida de zona de longs y reingreso, esperamos que lo antes posible demuestre la fortaleza, porque en caso de no hacerlo, como ha sido en este caso, son huellas bajistas. Y esto se confirmó más adelante. Como veis, el precio no consiguió romper la resistencia y acabó perdiendo la parte baja de la estructura, iniciando con esto el movimiento bajista que hemos visto durante el día de hoy. Como veis, ha alcanzado otra zona operativa que teníamos marcada, sobre los 27.426, que es la parte alta de la estructura anterior. Ahora bien, lo que hemos visto en la estructura que hemos analizado este fin de semana es bastante negativo, ya que podríamos haber visto una distribución muy agresiva sobre la zona de los 27.930, ya que además no vino a sacudir zona de máximo, y en caso de confirmarse esta distribución, sería una señal bajista bastante importante. Pero atentos porque de momento todo no está perdido. Como siempre, vamos a esperar las confirmaciones, porque es cierto que la ruptura se ha dado, pero también estamos viendo eventos importantes durante esta fase de consolidación. Como veis, el volumen ha aumentado bastante durante estas últimas horas, sobre todo a medida que alcanzaba la parte alta de la estructura anterior, y todavía podríamos valorar compras y un escenario alcista si durante las próximas horas viésemos un reingreso en la estructura anterior. Ojo, con la posterior consolidación sobre la parte baja como siempre, esperando al test de consolidación. Aquí sería donde podríamos estar evaluando la compra, poniendo como principal objetivo la parte alta de la estructura, ya que esto podría ser perfectamente también una sacudida que ha venido a buscar un poco más de liquidez, pero solo vamos a estar evaluando compras si vemos el reingreso y test de consolidación. Si por el contrario vemos que el precio visita otra vez la parte baja de esta estructura, pero vuelve a rechazar estos precios, entonces aquí sí que tendríamos por confirmada la distribución. Y cuidado porque podríamos llegar incluso a reingresar en estructuras anteriores. Recordemos además que ayer estábamos viendo muchísima liquidez por parte de los long en niveles operativos más bajos. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones. Ahora mismo incluso me estoy planteando si podría ser interesante trabajar una estructura de este estilo. Lo estaré revisando y le daré alguna vuelta más para el análisis de mañana. Así que como siempre, si no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas. Pero de momento con las zonas operativas que tenemos ya podemos buscar oportunidades. Eso sí, esta zona que marcábamos en el pasado creo que ya no es interesante porque ha pasado cierto tiempo, aunque como veis el precio tuvo su reacción sobre esta zona operativa en dos ocasiones, pero de momento creo que ahora mismo solo nos ensucia el gráfico. Para setups bajistas donde podríamos estar evaluando operativa sería de forma un poco más agresiva en caso de que tengamos ese test de consolidación de la ruptura sobre la parte baja de la estructura anterior, o si buscásemos un poco más de seguridad en una operativa más conservadora, esperaríamos por lo menos al reingreso de la estructura anterior, donde tendríamos que esperar al test de consolidación del reingreso sobre la parte alta de la estructura anterior, que actualmente es un soporte, sobre los 27.423. Y para ese setup, sobre todo yo tendría como objetivo las zonas de liquidez que vimos en el vídeo de ayer y que de hecho vamos a estar revisando ahora mismo también. Comenzaremos revisando Trading Different, porque además ayer puse un gráfico que no es el habitual. Puse el gráfico de BitMEX, no sé si os disteis cuenta. Habitualmente suelo revisar más el de Binance, que de hecho no pudimos revisar tampoco lo que fue el indicador de tendencia.
Así que vamos a poner ahora un poco más de contexto. Como veis, ya estamos viendo algo bastante importante de estas últimas horas, y es que sobre la zona de los 27.500 había mucha liquidez por parte de los long, liquidez que obviamente el precio ya se ha llevado por delante durante este movimiento bajista. Así que también por esto podemos considerar que podría llegar a ser un evento de sacudida. Eso sí, hasta que no tengamos el reingreso en la estructura anterior, de momento no se valoran compras. Haciendo un poquito más de zoom out, subiendo al time frame de una hora, observamos cómo todavía queda bastante liquidez por parte de los long, y de hecho no nos queda tan lejos. Como veis, tenemos bastante liquidez a partir de los 27.120 hasta los 26.987. Si trabajásemos esta otra estructura que os he comentado antes, que ya os diré en el análisis de mañana si considero que es interesante trabajarla, el evento de sacudida podría llegar a ser sobre esta zona de aquí, en caso de estar valorando una acumulación, porque como veis, esta es la zona donde más liquidez estamos viendo actualmente por parte de los long. Por parte de los short tendríamos en torno a los 28.858, y luego habría más liquidez por parte de los long que ya comentábamos también anteriormente sobre la zona de los 25.760. Este podría ser principalmente un objetivo muy interesante para setups bajistas, si confirmamos los reingresos en las estructuras. Pero en las acumulaciones, sobre todo vigilaría esta zona de aquí. Como veis, el indicador de tendencia nos estuvo marcando bastante tendencia bajista, y de hecho incluso un poco antes de comenzar con el movimiento bajista más agresivo, pero ya en estas últimas horas o minutos, yo casi diría que es minutos, no está marcando nada. Os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Y ojo, porque también tenéis el canal secundario donde subo algunos análisis de altcoins. Más que nada lo digo porque ayer subí vídeos y puede ser que a algunos interese. En Bookmap estamos viendo zonas de compras con bastante volumen, sobre los 27.200 y sobre los 27.050. En el Multibook de hecho veo algo bastante curioso, y es que han retirado compras que había en los 27.200 a medida que el precio se acercó, y comienzan a entrar algunas ventas sobre los 28.000. Y ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. Seguimos viendo mucha liquidez donde comentábamos ayer, sobre la zona de los 26.300 aproximadamente. Aunque en este mapa, como veis, también se ha formado un poquito de liquidez por parte de los short, en torno a los 27.964. Por parte de los long tenemos liquidez en torno a los 26.756, y donde más liquidez hay es desde los 24.465 hasta los 26.224. En los CVDs estamos viendo una compra bastante agresiva por parte de Bybit, de igual forma BitGet acumulando también spot, y luego Bitfinex fue el que estuvo descargando spot de forma bastante agresiva. Yo diría que han sido los que han liderado este movimiento bajista. Y en los mapas de corto plazo vemos principalmente más liquidez por parte de los short. En este otro mapa se ve una situación un poco más 50-50, con liquidez por parte de los long hasta los 27.293, y luego por parte de los short en torno a los 27.880 hasta los 28.144 aproximadamente.